Nueva temporada Disney. Seis, seis, Galata 516. Nueva temporada Disney. Seis, seis, Galata 516. Un mes somos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada Disney. 6, 6, Galata 516. Nueva temporada Disney. 6, 6, Galata 516. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a nuestro 81º podcast. Our 81st podcast. 81. ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Después de tanta práctica. Para los que nos ven, practicamos 2 veces nada más. Así que salió. Estamos en nuestro número 81. Ya pasamos el 80. Esperamos el otro año llegar al 100. Estamos a muy poquito de conseguir nuestra primera placa de YouTube. Que eso es bastante bueno. No vamos ni un año y esto ha sido subida. Pero lo más grandioso es que los jóvenes han crecido bastante en el sentido de que han dicho lo que ellos saben del Señor, sin miedo, sin tener ninguna excusa, lo dicen porque lo creen, lo ven y porque lo quieren compartir. Y eso es brutal. Así que hoy estamos en nuestro final de temporada. Estamos con nuestro pastor y con... El hijo del pastor. Elimelech Camacho. Elimelech Camacho. Quien yo quiero agradecer porque ha pasado todo este año solito, casi solito, haciendo todos los podcasts, dirigiendo todos los podcasts. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Muy bien, muy bien. Se ha enfrentado a las traducciones en español. A veces me ha dicho, César, ¿qué quieres decir? Y yo, ya cuando me dice eso, yo trago hondo. Yo digo, ¿cómo le explico? Porque obviamente la traducción es difícil. Él sabe más, el 100% de él es inglés y un 80% yo creo que es español. En mi caso es un 110 80 es un número generoso. Bueno, 45. 45. Y eso ha sido un reto para él y todo el año lo ha hecho bastante bien, demasiado bien. En mi caso, yo 120% en español y el 0,00001 inglés. Así que lo que me Very digan, nice, very nice. así que lo que me digan en inglés, of course. No sé nada más. Así que ha sido bueno la dinámica, ¿no? De podernos enfrentar en este rol cultural, pero a la vez la Iglesia de Cristo nos ha unido para enviar algo mucho más poderoso que es la Biblia, que es universal. Así que vamos a nuestro podcast. Yo voy a hacer 5 preguntas al pastor. Elimelech va a dar 5 preguntas al pastor. Vamos a ver si hacemos una a una. Y yo voy a tratar de contestarla. No, yo le A envié. ver si le pegamos a todas. ¿Quién comienza, tú o yo? Yo Dale. Ay, Pero casi arruinó el... Antes de comenzar nuestra 6ª temporada, el tema de nuestra 6ª temporada lo vamos a ver ahora. Lancen nuestro intro de la nueva temporada, perdón.
por cortarte. Me enfurezco y Él me dice, perdona. Tengo miedo y Él me dice, ánimo. Dudo y Él me dice, confía. Me siento angustiado y Él me dice, tranquilo. Quiero estar solo y Él me dice, ven, sírveme. Fabrico planes y Él me dice, déjalos. Busco bienes materiales y Él me dice, despréndete. Quiero seguridad y Él me dice, no te prometo nada. Quiero vivir y Él me dice, da tu vida. Creo que soy bueno y Él me dice, no es suficiente. Quiero ser jefe y Él me dice, sirve. Quiero mandar y Él me dice, obedece. Quiero comprender y Él me dice, cree. Quiero claridad y Él me habla en parábolas. Quiero poesía y Él me habla en realidades. Quiero mi tranquilidad y Él quiere que yo esté inquieto. Quiero violencia y Él me habla de paz. Saco mi espada y Él me dice, presenta la otra mejilla. Hablo de paz y Él me dice, he venido a traer la espada. Intento ser conciliador y Él me dice, he venido a traer fuego sobre la tierra. Yo quiero ser el más grande y Él me dice, sé como un niño. Quiero esconderme y Él me dice, muestra tu luz. Busco ser el primer puesto y Él me dice, siéntate en el último lugar, Daniel. Quiero ser visto y Él me dice, ora en lo escondido. No, definitivamente no entiendo a Jesús porque me provoca más allá de mi entendimiento. Me confunde. Imagino que así le ha de haber pasado a sus discípulos. A lo mejor yo también quisiera encontrar otro maestro que no exigiera tanto, pero me sucede lo mismo que a Pedro. No conozco a nadie que tenga palabras de vida eterna. Él es mi Dios. ¿A quién iremos si no es a Él? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de Dios porque las demás son palabras humanas. Tú eres mi Dios. Y como dice tu palabra, Señor, tranquilo corazón, tranquilo. No es necesario entenderlo, es necesario seguirlo. Así que la nueva serie es sobre Gálatas 5:16, que son las obras de la carne. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es un tema que tal vez no se dice mucho, pero voy a necesitar la ayuda de todos los líderes de la iglesia para poder recomendar a los jóvenes cómo no llegar a eso y tal vez a los que no están viendo cómo salir de eso también. Porque tal vez algunos lo hacen, ¿no? Y es una realidad. Pero pasamos muchas temporadas para llegar a esto y el final del video, como dice, tal vez no hay que entender mucho, más bien hay que seguirlo. Y siguiéndole a Jesús vamos a entender más cosas que lo que viene. Así que esa es nuestra nueva temporada. Ahora sí estamos en el final de temporada. Así que, ¿y cuándo comienza? En enero, así que prepárense. Amén. ¿Verdad? Y ahora sí con las preguntas. ¿Por qué apareció el diablo, Don Sata, en el ayuno de Jesús si el ayuno es una separación para Dios? O sea, refiriéndose a esa pregunta, ¿cómo el enemigo de las almas se puede meter en mi tiempo privado con el Señor? Muy bien. Pero la pregunta decía Don Sata. O sea, no es Don Sata, eso es, Ay, ¿tú lo añadiste? eso es un chiste interno. Sí, lo que pasa es que los jóvenes, yo a veces, Don Nabo, Nabucodonosor. Don Sata, pues Satanás. Para no hacerlo muy mencionarlo grande, mucho. para hacerlo así como el vecino de la esquina. No mentiras. Pues Pero está bueno. Entonces la pregunta es básicamente ¿por qué Satanás, si el Señor se separó ajá. para el ayuno y demás, apareció? Muy buena pregunta. Y eso lo que nos enseña a nosotros es que mientras estemos en este mundo, tendremos continuamente tentaciones. Y esto es algo que como cristianos se nos hace difícil entender porque creemos que si nos separamos para Dios, de cierta manera, pues el separarnos para Dios implica que Satanás no nos puede tocar o no nos puede tentar. Y eso es un mal concepto porque el concepto que la Biblia nos enseña es que por cuando este mundo es un mundo que es malo, entonces Satanás, príncipe de las tinieblas, entonces continuamente, aunque nosotros nos separemos para el Señor, Satanás va a estar allí, siempre disponible para tentar, nunca para ayudar, siempre para tentar. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que nos separamos para Dios, la idea de separarnos para Dios es no caer en la tentación. Esa es separación con Dios. Separación con Dios es decirle que sí a Dios y decirle que no a la tentación. Y por eso fue que el Señor se separó por 40 días
para orar, para ayunar, pero la idea central que el Señor trae es que a pesar que ayunó y oró, no cayó. Tentación. Y luego de eso dice la Biblia que otra vez vino Don Sata, Ujú. para usar la misma terminología, que otra vez le tentó y la Biblia enseña que tampoco cayó. Así que a pesar de que Jesús ayunó y oró, Satanás le tentó, pero él nunca cayó. Eso es bien importante. La separación tiene que ver más con el asunto de no caer en De no tentación que otra cosa. Claro está, Jesús dice que hay que orar, ¿Sin cesar? ¿no? No, con César sí. ¿Cómo que sin César? Ah, sin cesar, madre mía. No. Jesús, ¿cómo le dice a los discípulos cuando estaba orando? Qué chiste malo, te escuché cuando lo dijiste. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos cuando Él les invita a orar? Y ellos no estaban orando. Dice, oréis para que no caigan en tentación. Mm. Así que la oración y el evitar la tentación va en conjunto. Es interesante porque la pregunta sobre todo las preguntas de los dones espirituales y algunas de las oraciones fueron pastores y líderes. En este caso de la oración y el ayuno fue una líder que es muy cercana de por aquí, del distrito, y lo dijo, ¿no? Me queda muy en claro que la separación de ayunar no necesariamente tal vez es, yo creo que sí es necesario el hecho de separarte, pero implica también en no caer en la tentación, cualquier tentación que tal vez uno quiera, no solamente en la comida. En este caso Jesús fue tentado 3 veces por diferentes aspectos, comida, poder, en este caso reinado, y sobre los ángeles, ¿no? Y la segunda Y no me sobre acuerdo. la seguridad, Exacto. sobre que- la vida misma. que son cosas diarias de nosotros. La comida, el orgullo y si estamos bien constantemente con otra persona. Entonces, Jesús fue tentado para mostrarnos que podemos pasar una tentación, porque Él era hombre, no era algo tan divino, era alguien que era como nosotros y nos enseñó. Y algo, ¿verdad? La separación, siempre que hay separación, tiene que haber un asunto de que Satanás va a tentar para eliminar esa separación. Ujú. El ayuno y oración es el comienzo de la separación, pero la tentación tiene que venir para probar si tu separación es correcta. Es bastante interesante y qué bueno que le tenemos aquí al pastor. Así que vamos a seguir porque tenemos 10 preguntas. Ahora viene la parte, la primera mía, es sobre la anterior temporada, sobre los dones espirituales. Esto lo hizo un pastor, no lo voy a decir, pero fue muy claro. Dijo, ¿por qué mostrar debilidad si hay un Dios justo? Muy bien. Obviamente se refiere a la justicia, ¿no? A que esto va a pasar y no hay vuelta atrás. O sea, aún puede haber arrepentimiento, pero Dios es justo. Él va a venir a juzgar la tierra. O sea, no hay vuelta atrás. Él se refiere a eso, ¿no? Más que a Sí. algo. Cuando habla de la seguridad, me explico, ¿verdad? Para poder entender mejor la pregunta. La él está hablando- en decisión, en tomar una decisión. Digamos Ok. que él es pastor. Él me explicaba, ¿no? Yo soy pastor y a veces yo le voy a decir al hermano, tiene que irse de la iglesia porque la Biblia lo dice. Entonces él, ¿cómo siente esa seguridad de que es bíblico y que lo tiene que hacer aunque Dios sea justo con esa persona? Sí, le entiendo. O sea, es bastante interesante Sí, la pregunta. entiendo la profundidad de la pregunta. Sí. Pues mire, la realidad es que Dios es justo, Ujú. pero Dios también es amor. Así es. Dios también tiene otras cualidades, las cuales misericordia, las cuales tiene otras cualidades que nosotros como pastores tenemos que imitar y la iglesia tiene que imitar. Todos tenemos que imitar. Por lo tanto, cuando vamos a tratar con alguien, tenemos que ser justos sin olvidarnos de la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos sin olvidarnos del amor. Tenemos que ser amorosos sin olvidarnos de lo que es la santidad. Tenemos que tener todas las cualidades que el Señor tiene. Por eso el Señor dijo, sé como yo, porque para el momento de tomar esas decisiones no podemos ser del todo de un lado porque entonces no vamos a hacer lo que el Señor quiere hacer. Me explico. Cuando al Señor le iban a arrestar y allí, ¿verdad? Vino Pedro y vio que le iban a arrestar. Pedro quiso hacer un acto
de misericordia para con Cristo, de vamos a salvarle, vamos a quitarlo, vamos a zafarlo de aquí, pero utilizando un acto de violencia. Entonces quiso tener misericordia con Jesús, olvidándose de otra cosa, y era la misericordia. Entonces cuando hizo eso, lo que calculó y dijo fue, aquí se le fue la oreja a alguien. Entonces la tiró. Y entendemos, ¿verdad?, que la intención de Pedro nunca fue cortar una oreja. La intención fue cortar un cuello. Lo que implica es que él falló. O sea, el tiro nunca fue para la oreja. El tiro fue para el cuello. Lo que pasa es que en medio del forcejeo, gracias a Dios que falló. Pero yo estoy casi seguro que si le hubiera cortado la cabeza, como quiera el Señor le pegaba la cabeza al hombre. Pero la intención de matar de Pedro estuvo allí y fue lo que lo llevó a hacer lo que estaba haciendo. A lo que nos lleva a nosotros es que en muchas ocasiones, si nosotros traducimos eso a un asunto pastoral, nosotros podemos ver a alguien blasfemando a Dios, podemos ver a alguien utilizando el nombre de Dios en vano, podemos ver a alguien utilizando, ¿verdad?, mal, abusando de la gracia de Dios, y eso nos puede causar coraje, eso nos puede causar frustraciones, eso nos puede causar muchas cosas, y tomar la decisión no sabia de tumbarle la cabeza a alguien. Pero te tienes que acordar de la misericordia, porque aunque eso es lo que está sucediendo con Cristo, yo no me puedo olvidar de que ese es el Señor. Entonces, no solamente la persona que está arrestando al Señor, que está maltratando al Señor, será juzgada, sino que también mis acciones contra lo que yo veo también será juzgado. Entonces, yo tengo que tener una clara, ¿verdad?, pensamiento de no cortarle la cabeza a mi hermano con la excusa que estaba defendiendo a Cristo. Eso no se puede hacer. No sé si me explica. Bastante interesante, y sobre todo en el área pastoral, que yo creo que es algo que lo sufren, ¿no? En el sentido de poder... Es que es difícil trabajar con gente, pero es fácil trabajarlo conjuntamente con Cristo cuando se mueve dentro de nosotros. Porque si nosotros, como usted dice, no reflejamos a Dios, en el caso de nosotros ser primero el reflejo de Dios, pues vamos a ser juzgadores sin esa parte de amor y de misericordia. Y tal vez en algunos pastorados se sobrepasa yo lo veo así, hay tres extremos. El extremo de que o son muy tibios, o el extremo de que son muy fríos, que son bien justos, bien al extremo, y hay otros que son vuelta muy liberales. Entonces, el punto medio aquí es tener una buena conexión con el Señor, un buen llamado, saber y tener seguridad de que el Señor le llamó a eso, y la Biblia no está por estar. Ahí está todo lo que uno puede hacer con su llamado, desde pastor, profeta y todo lo que quiera el Señor hacer con nuestras vidas. Ahí están parámetros los cuales nosotros deberíamos seguir y no abusar de nuestro conocimiento. Seguro. Y quiero traer un poquito más que, como trataba de la disciplina, que es lo que el pastor te trajo, es bien importante que la Biblia nos enseña que la disciplina se hace mediante el amor. Dice, todo padre que ama, disciplina. Por lo tanto, la disciplina se hace por amor, no se hace bajo coraje. Y si yo hago una disciplina y soy disciplinario, que Dios nos manda a ser disciplinario, tiene siempre que basarse en el amor que yo tengo hacia esa persona, hacia la obra del Señor, y entonces allí puedo disciplinar con mayor sabiduría. Pero si disciplino porque ya tengo coraje, porque ya tengo ira contra mi hermano, entonces allí quizás diré que soy justo porque tengo la ira de Dios y no es la ira de Dios, en realidad es la ira mía. Sí, pero la Biblia lo que nos enseña es, si algún día tú te airas, recuerda que dale paso mejor a la ira de Dios, que es mejor que mi ira. Mi ira siempre será carnal. No, y es bastante bueno porque también hay líderes que están escuchando esto y pues entendemos, todos somos seres humanos, cualquiera se ha enojado. El tema es cómo reaccionar con el enojo. O reacciono contra el hermano, que prácticamente no necesitas un cuchillo, con una palabra le puedes matar. Y también con un gesto, con una acción. O la otra es aguantarte y bregar con Dios en tu cuarto y decir, mira, esto tengo, sácamelo porque no va a explotar.
Es mejor explotar con Dios, que Él puede contener lo que sea, porque ni los cielos le pueden contener. Así que con usted y su ira puede. Así No, que, y siempre nosotros tendremos medidas disciplinarias que a veces le podemos sugerir al Señor. Y lo hemos hecho. Señor, mira, trabaja con fulano, mira esto. Y lo que tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado es que en esa pedirle al Señor que Dios trabaje con esa persona, es nosotros no pedirle al Señor en base a nuestra ira. Y nosotros no veamos que nosotros estamos airados contra alguien, claro. que quizás ni el Señor está airado, somos nosotros por cosas que tenemos que trabajar. Así que todo ese tipo de cosas hay que tenerlas bien en balance. Es muy bueno tener al pastor porque justamente son preguntas pastorales, ¿no? Y también tienen que ver con los podcasts. A pesar de que los podcasts son de jóvenes, las preguntas van más allá. Son preguntas pastorales, de líderes y hasta personales de gente que tal vez no conoce a Dios y quiere conocer mediante estos podcasts. Así que vamos a la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta dice en específico que si la oración en silencio es bíblico. Básicamente preguntando que si hay alguna manera que es preferible de orar, ya sea en alta voz o así en silencio. Ok, cuando dices alta voz es como que la gente escuche o que yo me escuche. O sea, pronunciando las palabras en aire, ya sea bien bajito o para que la gente te escuche. Mira, lo que la Biblia recomienda es que aunque yo me vaya en una esquina y me vaya a mi habitación, lo que recomienda es que sea audible. ¿Por qué razón? Porque toda adoración, no importa quién sea, siempre tiene que ser audible. Inclusive cuando la gente en el mundo adora, que le llaman sus ídolos, le llaman, ¿verdad? Son fanáticos de X o Y cosas, usted notará que no aclaman en silencio. Usted no ve que está la persona pasando y va de camino y ellos se le quedan mirando y por dentro están, pero por fuera no dicen nada. No, al contrario, es algo visible, se ve, se escucha, no hay vergüenza en el asunto. O sea, cuando se aclama, no hay vergüenza. Y por eso es que se supone que tiene que ser audible. Porque toda adoración tiene que ser audible. Este concepto de que adoramos con nuestra mente es un concepto relativamente nuevo y esto se ha implementado por el hecho de que pues si estoy en el trabajo y hay mucha gente, pues yo adoro en mi mente y canto en mi mente, pues eso suena bien, pero no es práctico. La idea es que usted sea escuchado. Si usted va a adorar a Dios, que se escuche. Sí, es más, es difícil silbar en la mente. No sé si usted me está entendiendo. Si usted trata de silbar en la mente, no va a poder silbar en la mente. Igual va a pasar como si yo le digo, respira con la mente. Respira, dale, respira con la mente. Nota que aunque yo respire con la mente, si no lo hago físicamente, me muero. Porque no es una actividad mental que incluye la mente, que la mente le dice al cuerpo, respira. Seguro que sí. En cambio, tiene que ser visible, porque si no pasa, te muere. Igual pasa con la adoración. Tiene que ser visible porque es el acto de algo que está ocurriendo, una actividad espiritual, pero que se ve en el área física. Y por eso, ¿verdad? No es solamente recomendable, es que es la forma correcta. Sí, y voy a ser un poquito infidente en el sentido porque tal vez la persona que lo hizo es alguien de mi anterior iglesia. Y lo digo porque tal vez nosotros lo tenemos por costumbre, tal vez porque la iglesia no le ha dado el valor a la oración. Y voy a ser bastante fuerte en la declaración. La iglesia no daba mucho valor a la oración como a esta. Entonces, yo cuando llegué, y ahí es donde entra mi infidelidad, voy a contar algo. Cuando yo llegué, yo oraba en mi mente. Hasta que un día en el cuartito frío con el pastor, me dijo, ¿tú oras? Le digo, sí, en mi mente todo el tiempo. Entonces me dijo, eso es meditar. Entonces en mi mente entró ahí, despertó algo. Yo digo, ¿cómo que es meditar? Y salí de la conversación, llegué a mi casa, investigué todo lo que tenga que ver con la mente y en realidad estaba haciendo una mala práctica de oración.
¿Cómo la aprendí? Porque no se dio el valor en mi iglesia de orar. Orábamos porque tocaba y ya. En esta iglesia es al revés. Se practica la oración antes, después, en el comienzo, al final, todo el tiempo. Hay 72 horas de oración. O sea, ¿qué más práctica que eso? Y después en otra reunión me dijo, pues, comienza a orar. O sea, y no necesariamente en el lugar de la iglesia, sino en el tiempo de oración. Y comenzar, que te escuches, me dijo. Trata de que te escuchen. Eso fue una muy buena recomendación. Ahora oro como estuviera hablando con ustedes, como ahora. Y ahora hasta entiendo lo que voy a decir. En mi mente tal vez se me escapaban muchas cosas. O me dormía, digámoslo así. En caso de hablar lingüísticamente, trato de cuidar incluso la forma de hablar, trato de la expresión. Cambia completamente todo a poder llevar un gran mensaje a no decir nada. En este caso, el orar es poder decirle a Dios un gran mensaje de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo. Así que soy infidente porque eso pasó, el pastor está aquí presente, eso pasó y eso me ayudó bastante a poder entender que la oración tiene que ser practicada y también en el lugar. Si estamos en un culto, pues hay que orar fuerte. Obviamente, en una administración, no. Si usted ora por otro hermano, pues que el hermano le escuche. Obviamente hay ministraciones, no va a decirlo a toda la iglesia lo que oró por la persona. Yo creo que hay lugares y momentos que sí, pero en lo personal trate de orar en voz alta. Seguro, siempre. Seguro que sí. Ya, me toca a mí. La siguiente es, ¿cómo puedo perder la fe? ¿Cómo uno puede perder la fe? Ok. Abundamos un poquito más en el asunto. En los dones, en la de los dones, en los podcasts de los dones se habló del don de la fe. Ok. Que no es, tal vez no es la fe en sí de que mueve montañas, sino es el don que sale de nosotros. ¿Cómo alguien puede no practicar ese don? O más que practicarlo, tenerlo, no saber que lo tiene, o si lo tiene, cómo hacer que no se silencie ese don, digámoslo así. Le pregunto, ¿cómo definieron el don de la fe? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo definieron? ¿Qué era el don de la fe? Eso fue con Diaris, con la vicepresidenta, me acuerdo que fue lo de la fe. El don de la fe. Eso creo que fue con Eli. Si mal no recuerdo, la definición de don de fe, uno de los ejemplos que tenía en mente era Abraham, tal como Job, que era esa fe de poder. Sé que tenía un note entero de él, pero no lo tengo conmigo. Que era el hecho de poder tener ese fe y esa certeza de que esas instrucciones y que estás recibiendo son del Señor y que todo va a estar bien. Eso era una de las definiciones. Sé que habían creo que eran tres que llegaste a mencionar conmigo durante una conversación. Pero era básicamente eso, utilizando como ejemplo a Job y a Abraham. Claro. Si no, puede ir a buscar el podcast y verlo. Pero yo me acuerdo que fue Eli que entrevistó a en ese momento no era vicepresidenta de AGEC, era la líder de misiones. Y incluso usted subió después al final y se habló un poquito de lo de la fe. Y usted al final le dijo la pregunta, o sea, ¿los del mundo tienen fe o no? Que yo me acuerdo que fue esa la pregunta. Y ella dijo, pues, no, o sí. O sea, como que nos quedamos todos pensando, ¿tienen o no tienen fe? Y usted dijo que sí, que tienen fe. Porque se hablaba de un don, no del hecho de ya ser cristianos y que esto se mueva. O sea, es de la creencia, o sea, de creer que hay fe en... El asunto de la fe como don y la fe como nosotros le conocemos, son dos aspectos completamente no opuestos ni diferentes, sino que el don de fe es necesario para la construcción de la iglesia. Recuerden que todos los dones, el diseño estructural es para que la iglesia se edifique. Ahora, esto implica que todo lo que se hace en la iglesia se necesita la fe. Cuando nosotros entramos por allí, es necesario
que nosotros tengamos fe. Y esto es bien interesante porque en los fe, la gente que tiene fe, generalmente son las personas que usted va a encontrar que son bien fieles. Inclusive la palabra fidelidad es derivada de la palabra fe. Por eso es que generalmente el que es fiel tiene fe. Por eso es la lista de Abraham, la lista de todas estas personas, porque es una fe que por consiguiente trae fidelidad. Entonces, cuando le comentaba, ¿verdad?, que si los del mundo tenían fe, pues está este otro pensamiento que es el asunto de creer. Y se ha confundido el asunto de que creer es igual que fe. Y creer no, porque creer, hasta el mundo cree. Inclusive la Biblia dice que los demonios creen y no solamente creen, dice y tiemblan. O sea, hay una reacción hacia esa fe que ellos tienen. O sea, la fe les lleva a temer. El temblar implica temor. Tienen temor de lo que creen. Por lo tanto, la fe implica allí ese tipo de cosas. Pues no es fe de fidelidad. Porque ciertamente los demonios no van a tener fidelidad. Ahora, sí, lo que nosotros podemos entender es que el don de fe es un asunto donde ayuda a la iglesia a crecer. ¿Y cómo vamos a ver el don de fe? Mire, generalmente son personas que Dios las utiliza. ¿Cómo? Pues mire, usted va a notar que son personas que leen mucho la Biblia constantemente. Constantemente están leyendo la Biblia y tienen un texto para todo. Para todo tienen un texto. O usted dice, me duele la cabeza. Y ahí te van a tirar un texto. Te dice, fíjate, yo no tengo ganas de ir al culto. Y ahí te tiraron otro texto. Jesús lloró. No creo que se vaya. Te falta el don de fe. Usted va a notar que son personas que no solamente tienen un asunto de una respuesta constante bíblica hacia un asunto peculiar, sino va a ser también una persona que aplica lo que cree, aplica lo que sabe. Entonces va a ser bien cheerleader, va a ser bien animador. Entonces, por cuando tiene fe, usted le va a preguntar a esta persona, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor, el Señor me tiene en victoria, aquello. Y usted viene y le dice, muchacho, yo estoy cansado. Pues confiesa que el Señor es tu Salvador. Y entonces tú sales de una manera diferente y parecieran los positivismo. No sé, los positivistas. Gloria, ayúdame. Optimista. ¿Cómo es? Optimismo, baje de optimismo. Que yo mismo me crucé. ¿Cómo es? Positivismo. Okay. Son las personas positivas de la iglesia donde animan, te dicen aquello y lo otro y se ven de esa manera. Y es porque tienen ese don de fe. Ahora la pregunta es, ¿ese don se puede perder? Pues mire, allí dice los dones son irrevocables. Este don, al igual como todos los dones, el asunto es que es un regalo de Dios. Dios no quita los regalos. Eso es algo que a veces se nos hace un poquito difícil de entender. Dios no quita los regalos. Y por eso es que seremos juzgados. Seremos juzgados por el regalo que tiene. Nota esto. ¿Recuerdan a lo que le dieron los talentos? Que uno le dieron 5, otro le dieron, ¿ok? Dice la Biblia que luego que le pidieron y le dieron, mira, dame lo que es mío, inmediatamente que el Señor lo juzgó y lo echó al lago de fuego y toda la cuestión, luego entonces eso que esa persona perdió, se lo dio al que más tenía. Y esto es el ejemplo más claro de entender que cuando tú no usas lo que Dios te dio, se te acorta tu tiempo. Se te acorta tu tiempo. ¿Por qué? Porque constantemente le tendrás que dar cuenta a Dios por lo que tienes.
Y el Señor te pedirá cuenta lo que tiene. Y por eso usted va a escuchar muchas historias, muchas personas de gente que Dios le dio ejemplo de ellos. Jonás, el Señor le dijo, vete, predica. Y por poco el Señor la corta sus días. Si no fue porque él oró allí en el estómago, en la boca de ese gran pez, oró y por clemencia, allí se le hubiera acabado el ministerio. Y entonces el libro de Jonás, que es corto, hubiera sido más corto. Más corto. Pero porque hubo clemencia, el Señor le dio. ¿Y qué fue lo que el Señor le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo que hiciera lo que Dios le había mandado a hacer. Y ese es el ejemplo que Jesús da. Y es que cuando no damos lo que el Señor quiere dar, muchos de nosotros se nos puede cortar los días. Porque tenemos que dar lo que el Señor nos pidió. Es bastante interesante la historia porque muchos piensan que tal vez fue la primera vez que Dios le dijo que vaya y predique. Si usted lee los pasajes anteriores, él ya venía predicando o sea, el Señor ya le había enviado a otras ciudades. Solo que esta vez le dijo, anda allá. Y es lo único que dijo, no quiero, nada más. O sea, él ya tenía el llamado, ya estaba con el Señor, ya estaba hablando de parte de Dios, pero no quiso ir. O sea, ahí es donde realmente él se dejó doblegar por sus sentidos personales, más que la voluntad del Señor. ¿Ibas a leer la definición que habíamos? Esto fue ya hace un ratito atrás, hace unos cuantos podcasts atrás, ¿verdad? Resumido en una conversación que tú y yo tuvimos bastante larga. Está en inglés, así que lo voy a traducir en vivo a español. Hebreos 11, el don de fe, ya empecé mal. El don de fe es, como describido en Hebreos 11, es demostrado como Abel trayendo un sacrificio / ofrenda mejor que Caín. Pero no había instrucción o ley en el momento, how do you say instructing? ¿Instrucciones? No, instructing them. Comandándolos. Sí, no los había enviado, no les había dado las instrucciones. No le había dado las instrucciones de cómo ofrecer el sacrificio al Señor. Y por el don de fe, ellos hicieron eso hacia el Señor. Pero Abel dio el regalo, o no el regalo, la ofrenda más agradable al Señor y supo cómo hacerlo. Dice también, de igual manera que Job obedeció los 10 mandamientos antes de que fuera escrito. O sea, Job obedeció al Señor y fue agradable hacia el Señor. Y incluso ofreció sacrificios hacia Dios de parte de su hijo como de ofrenda por sus pecados. Si mal no recuerdo, el libro de Job es uno de los libros más viejos escritos en la Biblia. No el primero, pero uno de los más viejos escritos. Entonces, toda esa cuestión de sacrificios, si mal no recuerdo, eso no era una tradición que era un poquito más después, cuando los israelitas estaban en el desierto, que Dios le había dado instrucciones de cómo ofrecer sacrificios y por el pueblo y lo demás, y que estaba la cabra y lo demás, que uno era de sacrificios por los pecados y otro era como ofrenda para el Señor. Y él supo hacer eso antes de todo eso, ¿verdad? Si fuera antes, por el don de fe. Muy bien, exactamente. El don de fe se ve que cuando no hay instrucción de Dios, la gente busca instrucción de Dios. Sí, que lo hace por gratitud, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y a veces la gente se sorprende de cosas que uno hace que tal vez no está escrita, digámoslo así, pero es esa fe que describe lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que hace, digamos, como agradable la ofrenda. No es porque había una instrucción, sino porque Él quiso darle lo mejor al Señor. Y usualmente nosotros hacemos eso cuando servimos, cuando venimos a la iglesia, dar lo mejor de nosotros. Y a veces sobrepasa nuestro entendimiento y no podemos entender eso. Y yo creo que es la fe así, ¿no? Que tal vez muchos quieren entenderla, pero no se la debería tal vez explicar, sino hacerla, ¿no? En este caso de don, porque es para la iglesia. La fe que él acaba de explicar allí es una fe donde es lo que explica más adelante Pablo, donde dice que es pecar. Pues pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Pues en el caso de ellos, Job, el mismo Abel, ellos supieron hacer lo bueno sin tener instrucciones. Y eso es un nivel de agrado a Dios que es mayor porque están agradando a Dios sin Dios haberlo pedido. Ya saben lo que Dios quiere. Entonces, darle a Dios lo que quiere sin Él pedirlo es conocerlo a Él. Es conocerlo a Él sin que Él antes diga lo que quiere. Y eso es un nivel de fe que es mayor. Ahí es donde está el don. Que ese es el don, en realidad, ese es el don. Vamos con la siguiente, que va por ahí también de los dones, para no desviarnos mucho del tema. Dice, ¿cómo aplicar los dones si los líderes o pastores no dejan usarlos? ¿Te dieron explicación? Sí, usualmente es usualmente los que me escriben, la mayoría o los conozco. Este muchacho que me escribió está en Finlandia, es uno de mis mejores amigos. Y volvemos, salimos de Ecuador para nuestro llamado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero en este caso está en una cultura nórdica, en este caso que es bastante fuerte y no tiene tal vez esta libertad que tenía en Ecuador. Entonces, ¿cómo sobrepasar eso para poder servirle al Señor de la manera que tal vez Él anhela, Él quiere? He tenido conversaciones con Él, he orado también con Él, y Él llora diciendo que quiere hacerlo, pero no le dejan. O sea, es como, no es porque, yo lo entiendo así, es tal vez la cultura. Allá es bastante con decirle que cuando yo le conocí, yo entré a su habitación y siempre pasábamos entre amigos, y él tenía una lista, o sea, 1 hora para comer, 1 hora para leer la Biblia, 1 hora para estudio, 1 hora para gimnasio. Hasta que un día yo cogí eso y lo rompí. Le digo, brother, tienes que ser gente, o sea, olvídate de eso. Pero entendí que su cultura era así. Son bastante estrictos en eso. Son bastante rectos en eso. Entonces, a eso se refiere más, en cómo ser más servidor que obediente en este caso. Ok, pues mire. Allí pues le voy a dar una contestación pastoral, más que una contestación. Si eso me lo hubieran dado a mí, esa pregunta, cuando yo tenía como 18 años, yo le hubiera dicho, no, tiene que hablar y hacer esto y hacer un jebulú. Y hacer qué sé yo, una protesta. Y una revolución. Sí, tiene que revolucionar. Él incluso me dijo, voy a hacer una contracultura, me voy a hacer otra iglesia. Le digo, no, brother, espérate, oremos, tranquilo, ya cuando tengamos el tiempo el pastor va a responder y tratemos de llevar esto, no en paz, sino cálmate, porque ¿a cuántos nos han dicho que no? ¿Cuántas veces nos han dicho que no? Pues hay que estar ahí, o sea, firmes, dale. Pues mira, ahora como ya tengo canas en la barba, pues contexto diferente. Y la experiencia pastoral nos ha dado algo de diferencia, y es esto. Hay una porción escritural que la habla Pablo y solamente nosotros la utilizamos para algunas ocasiones para tratar de explicar de cómo nosotros acomodarnos al evangelio, o el evangelio acomodarlo en las culturas, donde Pablo dice, cuando estoy ¿verdad? Con los griegos soy griego, cuando estoy con los hebreos soy hebreo, así, y habla de esta manera, y lo hemos nosotros entendido que es cuando él vaya, pues utiliza el idioma, y es importante saber que él lo que está hablando es de misiones, y lo que está haciendo ver es que cuando él va a estas culturas, él se somete a esas culturas para que no le encuentren repruebo a la hora de él ministrar. Lo que implica esto es que si yo voy de misionero a África, donde allí es una cultura que le gusta bailar y adorando al Señor, le gusta adorar al Señor brincando, más me vale que yo brinque. Más me vale que yo brinque, y yo puedo decir, no, pero es que a mí no me gusta brincar. Bueno, si yo pretendo que ellos me escuchen, más me vale que yo brinque. Porque la idea de esto es
que yo quiero que ellos hagan algo, pues yo primero tengo que darle algo para que ellos se sientan en confianza y puedan escucharme. Y es allí donde entonces viene este asunto de lo que es eclesiástico. Y es esto: si ya las iglesias o en la iglesia que yo voy tiene otra cultura y todo lo demás, y esa es la iglesia donde Dios me llamó a congregarme y ahí es donde yo debo de estar y todo lo demás, y ya tiene unas instrucciones, me debo de someter a esas instrucciones. ¿Y por qué debo de someterme a esas instrucciones? Porque si yo sirvo sin antes someterme a las instrucciones, cuando yo empiezo a servir, no va a servir. No va a servir. La gente no le va a gustar cómo sirvo. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer de acuerdo a como allí se trata. ¿Ves? Me explico. Y es algo bien sencillito. Pero para nosotros hay palabras que se discutió en otro podcast, el asunto de palabras malas y todo lo demás. Si yo voy a servir o yo voy a predicar y yo comienzo a utilizar palabras que en otra cultura implican otro tipo de pensamiento, pues no voy a llegar bien. Lo otro, si yo voy a predicar y donde yo voy a predicar no hay traductor y yo lo que hablo es español y allá lo que se habla es mandarín, y no importa cuánto yo me grite, no importa cuánto sea mi deseo, no importa cuánto sea lo que yo quiero hacer no va a funcionar, porque todavía no me he sometido a aprender el idioma. Tengo que primero aprender el idioma mandarín, aprenderlo, y entonces puedo servir. Igual va a pasar en todos los demás asuntos. Es el asunto de saber que si Dios me llamó a ese lugar, primero, pues entonces tengo que someterme a una serie de reglas, una serie de cosas para que cuando yo vaya a servir sea eficaz. Servir con deseo es bueno, pero no es el todo. No es el todo. Servir obedientemente es lo que Dios busca. Entonces, pues cuando se sirve, tiene que ser obediente. Y ante esto, pues hay un versículo bíblico que enseña que, ¿verdad?, hay que someternos a nuestros líderes. Y dice a nuestras autoridades superiores. Y ese versículo, pues nos lleva a eso. Por lo tanto, aunque tu amigo tenga muchos deseos de servir y tenga ansias por servir, cuando sirva y si sirve forzando a esas personas a que acepten su servicio y acepten lo que él va a hacer, como mire, esto es lo que yo quiero hacer o lo quiero hacer ahora, pues no va a servir. Eso es como yo tratar de comerme un guineo, una banana estando verde. En la banana es un guineo, pero va a saber amargo. Y eso va a pasar. El servicio va a saber amargo. Y la gente para quien servimos no lo va a tomar correctamente. Así que hay que esperar. En muchas ocasiones hay que esperar, porque esperando nos maduramos y cuando maduramos sabemos mejor. Así que si lo estás escuchando, yo creo que te lo respondimos sabiamente sobre todo lo que el Señor hace, ¿no? Yo no supe qué responderle, otra vez voy a ser infidente, porque los dos salimos de nuestro país, ¿no? Digamos de un liderazgo, de una posición, de todo lo que podamos haber tenido. Pero el Señor trabaja con él en lo intelectual. Yo veo así, que el Señor está trabajando en lo intelectual con él, porque él era bastante reconocido por su intelecto en Ecuador. Ahora, él quiere servir con su inteligencia, pero el Señor dice, ahora aguántate, ahora escucha, quédate ahí un par de añitos. Y en mi caso, envuelta en el carácter. Entonces yo siempre he sido sincero con eso. Señor, llegué acá, pero a trabajar el carácter. Y créame, no tengo a dónde correr. O sea, no lo digo por pena, lo digo porque realmente el Señor me dijo, ahora vamos a bregar de veras. Porque ahora ya no puedes salir para allá, ahora ya no puedes ir para allá, ahora no puedes ir para acá, ahora te tienes que quedar a hacerlo. Entonces, los dos estamos manejando de diferente posición nuestro llamado, nuestro liderazgo y todo lo que el Señor nos ha dado, pero entre los dos tenemos algo en común y es justamente la obediencia. Tenemos que obedecer.
someternos. Cuando dicen que no, no, y esperar hasta que dé el sí. Y ese sí, con espera, yo creo que sale hasta mejor, porque ves todos los panoramas para poder servir de todas las maneras posibles. Y sentado y en silencio se ve mucho acelerado y descuidar muchas cosas en el camino. Seguro que sí. La siguiente pregunta, creo que faltan dos y a mí me falta una más. Tengo aquí. A mí me falta 3 más. Ah, ya. Tíralo por ahí, yo La segunda dice, perdón, la tercera dice, es necesario orar y ayunar frente a la gente y arrodillarse. ¿Verdad? Esa la discutimos. No, ¿o ¿No? sí? ¿No fue la misma que ahorita? No. No, esa es otra. Yo lo que dice, ¿cómo aplicar los dones si los líderes o pastores no dejan usarlos? Ahorita fue orar en público, ¿no? Orar en silencio. En En silencio. silencio, Ah. ok. Pues está, ¿verdad? En siguiente, o en fila similar, on a similar line as the other one, que la otra. Pero más bien yo lo veo de una manera, ¿verdad? No para hacer la pregunta mi propia, pero como la perspectiva de un líder. Si es importante que los hermanos de la iglesia vean que sus líderes estén orando, como tú como líder, cómo deberías manejar ese pensamiento de hacerle saber a los hermanos que tú estás orando y que estás ayunando y hacer ese trabajo sin necesariamente hacer un show en público. Muy bien. Mira, como siempre he considerado, la oración es algo natural. Igual como respirar. Y si lo consideramos como respirar, implica entonces que yo no le tengo que enseñar a la gente que estoy respirando para que ellos entiendan que estoy vivo. Por lo tanto, si yo siento la necesidad de enseñarle a la iglesia de que yo estoy respirando, pues hay un problema de la gente de creer que yo estoy muerto. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, lo que implica es que hay algo de allá que están pensando, el pastor está muerto, que decirnos de vida. A ver si vemos que respira. Y acá yo empiezo, pues sí, mira, está vivo, mira cómo respira. Igual va a pasar con el asunto si la iglesia cree que yo no tengo una buena relación con Dios. Entonces yo me voy a sentir obligado de que la iglesia vea de que yo respiro. Entonces es allí donde hay un problema, y el problema está en que sí, la oración debe de ser un asunto continuo, pero no se va a notar, ¿cómo le digo? No se va a notar en el asunto de cuando yo me paro aquí a orar, porque ¿de qué me vale que yo esté 2 horas aquí orando y la iglesia me vea, y cuando me vaya a poner a predicar, se nota que no estuve 2 horas orando? Porque la gente no necesita verme arrodillado. La gente necesita que cuando haya necesidad yo pueda estar. Que cuando necesitan consejería poderle dar una palabra. Ve, la oración no se ve cuando yo estoy arrodillado. La oración se ve cuando la persona está en una situación y Dios da una palabra a esa persona, o el domingo cuando se predica, o ahí es donde se ve la oración. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer ver que yo hago algo, y luego cuando se toca de verdad la parte de que se vea que lo estoy haciendo, no se ve, entonces lo que yo estoy haciendo es aquí quedándome dormido y enseñando a la gente que estoy aquí arrodillado, visible, para que la gente lo vea, pero a la hora de la verdad, y lo voy a poner de esta manera. En aquello entonces todo el mundo portaba una espada, ¿verdad? ¿De qué me vale yo portar una espada y a la hora de la verdad no saberlo utilizar? ¿Cuándo se sabe que verdaderamente yo sé utilizar la espada? Cuando ocurre una situación difícil. Igual va a pasar con el orar. Yo sé que hoy en día hay una necesidad en muchas ocasiones de demostrar que estoy orando, que demostrar que estoy ayunando. Pero Jesús se lo dijo a sus discípulos, dijo, cuando ustedes ayunen, ni que la gente sepa que están ayunando, se lavan la cara, se limpian y caminan como si nada. Entonces, si de la misma manera el Señor dice, no quiero que vean
lo que ustedes están haciendo conmigo, pues entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos que la gente sí vea lo que yo estoy haciendo con Dios? La gente no necesita verlo. Lo que necesita es que cuando haya un cansado, un necesitado, un trabajado, usted esté allí. ¿Y cómo se sabe que usted puede llegar? Porque oró antes. La oración se ve después, no se ve en el momento. Está muy buenas estas respuestas. Ya respondió la siguiente, que era cómo saber la respuesta de mi oración y ayuno. Obviamente lo acabo de responder con esta y quedan dos. Tú quieres decir una y yo la otra. Entonces, la cuarta pregunta dice así. ¿Qué recomienda para poder ejercer un don espiritual? ¿Verdad? Hay muchos dones. Esto no puede ser tan específico, sino general guidelines, ¿verdad? No sé cómo se dice guidelines en español. Guía. En general, guía general de cómo ejercer y manejar un don. Ok. Primero, congréguese. Porque los dones son para edificar la iglesia. Y si usted no se congrega, ¿para qué usted quiere un don? Si usted no se congrega, usted no necesita ningún don. Porque usted no se congrega, es para edificar la iglesia. Por lo tanto, primero congréguese. Y luego de congregarse, pues hablamos de cómo usted va a edificar lo que usted dice que tiene. Para eso, pues entonces usted se congrega. Luego de eso, entonces usted va a donde su pastor. Y su pastor le va a ayudar a usted a manejar el don y reconocer lo que es su don y separarlo de las emociones. Y eso es el primer paso, como yo separo mis emociones del don y que yo sepa que lo que yo estoy sintiendo no es una emoción y sí verdaderamente es un don. Por eso cuando la gente no aprende a hacer eso primero, pues usted va a notar que los dones son corridos por las emociones y cuando la emoción se va, también se fue el don. ¿Por qué? Porque el don estaba bien ligado a las emociones. Luego de eso, usted debe de aprender juntamente con su pastor cómo se utiliza ese don que usted dice tener. Si usted tiene el don de sabiduría, pues mire, pues un momento de demostrarlo. Si su pastor le pregunta ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Pues Jesús lloró, ¿verdad? Pues si usted dice, no, el Dios me dio el don de sabiduría y usted no se sabe esa, pues vamos para el próximo don, porque ese no era. El de sabiduría no era, porque no se sabía esa. ¿Ve? Entonces, a veces decimos, yo tengo X don y tengo Y don, y a veces los dones que decimos tener no van constantes a lo que pensamos. Así que esas son las tres facetas que usted tiene que hacer. Luego de eso, en la cuarta faceta, es hacerlo solito. Usted lo va a poder hacer solo. ¿Por qué? Porque ya usted aprendió a congregarse, aprendió a separar sus emociones, aprendió cómo se maneja su don y ahora usted lo va a poder hacer solo. El problema es que la gente lo quiere hacer solo sin pasar por todas esas partes y cuando usted brinca esas partes, entonces usted se convierte en un antagonista del evangelio porque usted tiene algo que usted dice tener, pero que nunca fue entrenado por la iglesia. Y usted se convierte en un cuerpo extraño para la iglesia. Y un cuerpo extraño viene siendo el cáncer. El cáncer es una célula que extraña para el cuerpo y el cuerpo le empieza a atacar. Así que tenemos que tener cuidado porque cuando no nos criamos con la iglesia y no nos hacemos parte de la iglesia, nos convertimos en un cáncer para la iglesia. Y la iglesia tiende a batallar con usted porque usted no se somete al cuerpo. Y lamentablemente, pues el cuerpo lo tiene que sacar. La respuesta me gustó porque tiene que congregarse. Usualmente la mayoría quiere ejercer el don sin la congregación. O sea, es como ser pastor sin tener diploma. O sea, ¿cómo va a ser pastor si no sigue un curso, sobre todo en el concilio, en donde usted quiera? Y o sea, no va a ser pastor. Es como... Seguro no. Y ser pastor sin ser oveja primero. es Mire, difícil. si usted va a ser pastor y nunca fue oveja, no sea pastor. Por favor, siéntese. Porque lo que usted le va a hacer es un daño a la gente que vaya a la congregación. Porque un pastor que nunca supo obedecer será un dictador. Y usted será un dictador. Aprenda primero
a recibir instrucciones, a cómo manejarlas y luego cómo pasarlas hacia adelante y luego entonces se habla del pastorado. Eso está brutal y sus consejos son muy buenos de parte del Señor para todos los que nos están viendo. Y esta es la última de un pastor igual. Este pastor es de México, lo digo porque el contexto, ¿no? Cómo manejar los dones espirituales siendo pastor de una iglesia y sabiendo el testimonio del hermano. Ok, explícame un poquito más. ¿Cómo seguir el contexto? Digamos que tiene 10 líderes. Hubo un proceso y se fueron 9. Se quedó con 1. Sabe el testimonio de ese, pero necesita gente para servir. O sea, ¿qué hace en ese momento? O está crítico en el sentido de que no tiene servidores y le tiene a él sabiendo su testimonio. A eso. Seguro. Prácticamente en ese punto está. Seguro, seguro. Y es muy válido, es muy válido. Mire, hay algo bien imprescindible y es que nosotros como pastores tenemos una lucha y es luchar contra las personas que son buenas pero no están disponibles y aquellas que no son tan buenas pero están disponibles. Y es una lucha constante donde uno dice, ¿qué hago? ¿Le doy parte al disponible o le doy parte al que es bueno pero nunca está? Entonces, ante eso Jesús dijo algo. Jesús dijo, habían 2 personas, uno que me dijo, voy, ahí estaré, pero nunca llegó. Pero hubo otro que dijo, quizás no vaya, pero llegó. Y le hace la pregunta a los que estaban allí. Le dijo, ¿quién hizo bien? Y la contestación correcta es el que llegó, aunque dijo que no iba a llegar. Y ahí es lo que está hablando es sobre la disponibilidad. Y la disponibilidad es bien importante. Entonces, luego traigo el asunto de lo que es el testimonio. Mire, si nosotros fuéramos a trabajar el asunto de testimonio, nosotros nunca lo hubiéramos dado a Pedro después de habernos negado. Mire, usted muere, resucita, y luego usted va a la playa y se encuentra pescando allá abajo el que lo negó. Te pregunto, ¿lo llamarías y le dirías nuevamente, Pedro, ¿me ama? O estando en la playa diría, mira quién está allí, el que me negó, y usted arrancaría. Nota, el Señor no arrancó y se fue, sino que de lejos lo miró y Pedro lo miró. Y dice la Biblia que estando como estaba, Pedro se tiró de la barca y corrió hacia la orilla y llegó donde Jesús y se postró. ¿Qué implica esto? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y usted le puede conocer la vida a quien sea. Y pudo quizás hasta negarlo a usted. Pudo quizás hasta hablar mal de usted. ¿Sabes qué? Todavía hay una playa de encuentro. Hay una playa de encuentro. Note, Jesús no se fue a la barca a buscar a Pedro, pero sí se hizo accesible para que Pedro lo viera. Y fue Pedro el que decidió, allá está mi maestro, yo voy a donde mi maestro. ¿Y qué quiero tratar con esto? Nosotros como pastores tenemos que buscar la oportunidad y la accesibilidad de ponernos a una posición donde no le huyamos a las personas que quizás te haya herido, que esté contigo, pero tú dices, uy, esta persona, siempre mantente en una posición visible para que esa persona pueda correr a la orilla. Y cuando corre a la orilla, hazle esta pregunta, ¿me ama? Hazle esta pregunta, ¿amas a Dios? Hazle esta pregunta, ¿amas a la iglesia? Y si la contestación a toda ella es sí, perdónale. Perdónale. Porque no es un asunto de humillarle, no es un asunto de tirarle por el piso. Es un asunto de un proceso de arrepentimiento. Dale nuevamente la oportunidad. Deja que el Espíritu Santo lo llene. Deja que haya un día de Pentecostés, como lo hubo para Pedro. Deja que el Espíritu Santo toque esa vida y verás que se convertirá en un gran predicador. Dale la oportunidad, pero tiene que pasar ese proceso.
Así que no seamos muy rápidos en tirarle la piedra a la gente, porque si somos muy rápidos para eso, se nos olvida que sí, Jesús murió, él fue el santo, pero nosotros también estuvimos en la posición de la barca allá afuera. También nosotros estuvimos allá afuera. Y a quien ofendimos fue al Señor. Y también nos tiramos y le dijimos, Señor, perdóname por todo lo que te he hecho. Hagamos lo mismo con aquellos que estén dispuestos a llegar. Así que así terminamos nuestro podcast. Antes de que aplaudan, yo voy a decir otra vez lo del inicio. Yo lo voy a decir en ordinales, en inglés y en español. Numérico. Y terminamos el podcast. Así que gracias por estar en este podcast 81º. Our 81st podcast. 81. Ahora sí, gracias. Que se alzan, podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz.